Cuando las ecuaciones salvan vidas, lo que intentaré explicar es cómo las matemáticas, las ecuaciones pueden efectivamente salvar vidas en un contexto de enfermedad, de pandemia, cómo las fórmulas, las ecuaciones permiten ayudar a controlar una eventualidad de este tipo. Eh, Obviamente estamos en este momento enfrentados a una situación de pandemia y una sobreinformación quizás, o por lo menos una saturación de información de este tipo. La epidemia está creciendo, crecía a un ritmo exponencial al comienzo, logramos controlarla, después relajamos medidas, volvió a crecer a un ritmo exponencial, tenemos que volver a controlarla y estos gráficos aparecen por todas partes, en muchos sitios, y lo que intentaré explicar es de dónde nacen estos gráficos y cómo la matemática nos puede ayudar a entender esto. Y efectivamente una de las palabras que más ha sonado en esta saturación de información es la palabra modelo matemático. Y no me consta que sea comúnmente conocido en qué consiste un modelo matemático, porque la verdad es que no es muy sencillo diferenciar lo que es un modelo de lo que es una fórmula, como se conoce comúnmente en matemática, a un constructo matemático. Es por eso que en lugar de explicar lo que es un modelo, voy a tratar de hacerlo palpable, mostrando algo que no es un modelo y que tiende a ser un error común cuando se cree que la matemática puede predecir lo que sea. Entonces, esto es un típico ejercicio que aparece en secciones de entretenimiento, en revistas, ¿cierto? O como problemas de ingenio, de desafío, en redes sociales, incluso en pruebas de selección universitaria. Si yo coloco la secuencia de números que yo tengo acá, 1, 2, 4, 8, 16, mi pregunta es, ¿qué número viene? Y evidentemente, la gran mayoría de las personas me va a decir, viene un 32. Y bueno, podemos estar de acuerdo porque cada número viene siendo el doble del otro, pero después yo les pregunto qué número viene en la secuencia de abajo, 43, 61, 75, 156, etcétera, hasta el 3031. Y ahí ya no es tan sencillo, pero habrá quienes digan, bueno, ya que la matemática permitió resolver tan fácilmente el primer problema, entre comillas, bueno, matemáticas más sofisticadas, computadores, programadores, etcétera, van a poder lidiar con este segundo problema y vamos a estar muy felices. Doblemente felices porque estos números no están elegidos al azar, corresponden a los números de casos totales de enfermos de coronavirus en Chile durante la segunda mitad del mes de marzo, creo, por allí. Los tomé desde alguna tabla de registro histórico. El punto es que este razonamiento no es válido. Y voy a tratar de explicar por qué no es válido. Primero con un ejemplo para tratar de construir la imagen que uno tiene de este tipo de problemas, entre comillas, porque no es realmente un problema, y de construir de qué es lo que hace la matemática efectivamente en este tipo de situaciones. Entonces, aquí yo tengo un problema geométrico súper bonito, súper sencillo, que fue planteado por John Conway, un matemático célebre que lamentablemente falleció de coronavirus por ahí por el mes de abril. Y el problema consiste en lo siguiente, yo a lo largo de una circunferencia voy marcando puntos. Primero marco un punto rojo, después dos puntos rojos, tres puntos rojos, cuatro, cinco, seis puntos rojos. Entonces cuando yo marco un punto rojo no hago ninguna división al interior de la circunferencia y coloco un punto negro porque tengo una región. Cuando yo tengo dos puntos rojos, trazo la línea que los une y eso me divide al círculo, ¿cierto? A la región interior en dos regiones y por lo tanto marco un número 2 porque hay dos regiones. Si yo tengo tres puntitos rojos, yo trazo las líneas que lo unen, eso me divide la región interior en cuatro subregiones y yo marco un número 4. Hago lo mismo cuando tengo cuatro puntos rojos, trazo todas las líneas y cuento las regiones y son 8. Luego hago lo mismo con todos los puntos rojos y trazo todas las líneas, cuento las regiones y son 16. Y después yo aplico la política de la flojera, yo digo que si yo marco 5 puntos, si en lugar de marcar 5 puntos marco 6 puntos, naturalmente van a aparecer 32 regiones, y luego 64 regiones, y luego 128 regiones, y así por delante. Sucede que esto no es así,
el número máximo de regiones que puede aparecer es 31. Y la primera vez que yo vi esto me sorprendí muchísimo y luego me fui percatando de que en realidad no tenía nada de qué sorprenderme porque no tenía por qué venir el número que yo esperaba. Eso era como de alguna manera que yo me estaba autosugestionando a que ocurriera algo que no tiene por qué ocurrir. Porque cuando yo digo que después de un 1, un 2, un 4, un 8, un 16, necesariamente viene un 32. Yo estoy pensando en el caso más hipotético que puede suceder, de acuerdo a una regla, pero que es inexistente. Es decir, esto tiene que acoplarse a algún fenómeno que yo quiera estudiar. Y en este caso, el fenómeno estudiado, que es el de la división de un círculo, obedece a otra regla y de hecho se puede calcular una fórmula que nos da la expresión correcta de la cantidad de números que aparecen, de regiones que aparecen al dividir, y es una fórmula totalmente diferente a ir multiplicando por 2, a considerar la exponencial de 2, como decimos en matemática, o 2 elevado a la n. La fórmula es esta, puede parecer un poquito complicada, pero yo digo que es radicalmente diferente porque aquí lo que aparece arriba es un polinomio en n. Y el comportamiento polinomial es muy diferente al comportamiento del tipo ir multiplicando por 2, que es un comportamiento exponencial. Entonces, no solo le erramos a la fórmula, no solo le erramos a la cantidad precisa de regiones que estaban apareciendo usando este argumento de flojera, ¿cierto? De no querer calcular efectivamente qué es lo que aparecía, sino que de manera mucho más brutal erramos también al tipo de comportamiento, porque ni siquiera le apuntamos a cómo debiera ser más o menos el comportamiento. Pensamos que este comportamiento iba a ser exponencial y no lo es un comportamiento polinomial de grado 4, porque 4 aquí es el exponente. Y eso significa que estamos viendo cosas muy diferentes y es porque nos estábamos aventurando a que las fórmulas predijera algo que no tenía por qué predecir porque esas fórmulas no estaban ajustadas a lo que nosotros queríamos estudiar. Y eso nos da algunas pistas sobre lo que debe ser un modelo matemático. Un modelo matemático es algo que se adelante a los hechos, pero para que se adelante a los hechos tiene que acoplarse a los hechos. Entonces, aquí hay algunas claves, porque la verdad es que dar una definición precisa de lo que es un modelo matemático es un poquito difícil. De hecho, si uno busca en Internet, no va a encontrar una definición precisa, pero hay algunas claves. Nosotros queremos usar la matemática para entender procesos. Y para crear uno de estos modelos, lo más importante es detectar cuáles son las variables más relevantes que intervienen en un proceso. Por ejemplo, si es un proceso físico, pueden ser las fuerzas. Si es un proceso de epidemia, evidentemente la variable más importante va a ser el nivel de contagio que tiene el virus o la bacteria y qué tanto interactúa la población entre ella misma. Luego hay que ser súper cautos al colocar todas estas variables juntas, porque puede haber muchas variables, pero hay que saber escoger cuáles van a ser las más relevantes y ver cómo interactúan entre ellas. Cuando hay una enfermedad hay muchas variables. Está, como decía, qué tan infeccioso es la enfermedad, cómo están las condiciones sociales para responder a esta enfermedad, etcétera. Y hay que saber colocarlas todas juntas y traducirlo a un lenguaje matemático. No es que la matemática per se vaya a dar una fórmula milagrosa que se va a adelantar a todo lo que yo estoy pensando. Lo primero es pensar qué es lo que gobierna un proceso y luego traducir eso al lenguaje matemático. Una vez que yo logré traducir eso a un lenguaje matemático, llámese un lenguaje probabilístico, estadístico, una fórmula, nosotros en matemática tendemos a usar ecuaciones diferenciales, etcétera, lo que hay que hacer es echar a andar la maquinaria matemática. Es decir, cuando uno tiene traducido un problema al lenguaje matemático, tiene un problema per se matemático dentro de la matemática y lo resuelve dentro de la matemática. Si uno quiere decirlo de alguna manera, uno lo resuelve olvidándose de lo que era originalmente el problema. En ese momento la matemática actúa como una caja negra, solita, me entrega una información. Pero, y este es el último punto, una vez que yo tengo esa información que me entregó la matemática, que a lo mejor me demoro mucho en hacerla, a lo mejor es mejor pasársela a un computador para que me la extraiga, tengo que ser súper prudente a la hora de devolver los resultados a la realidad. Porque el modelo, especialmente en modelos que tienen que ver con cosas
con factores sociales, tiende a ser más bien una aproximación a la realidad, y tengo que ser muy cauteloso a la hora de que yo lea los resultados que me está entregando el modelo en la situación que yo estoy modelando, en este caso una enfermedad. Y hay diferentes tipos de modelos, hay modelos estadísticos que usan información que estaba recopilada con anterioridad y la extrapolan a situaciones que estamos viviendo, o modelos anticipatorios, que son los modelos que se usan esencialmente, especialmente en epidemias, que son modelos que se adelantan a los hechos, es decir, sabiendo lo que está pasando hoy en día, uno busca que la matemática me pueda predecir lo que va a ocurrir en un lapso de tiempo razonable, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, etcétera, si las condiciones no cambian, o incluso si las condiciones cambian, pero yo tengo un control de cómo van a cambiar esas condiciones. Y los modelos que más se utilizan en esta dirección son, a gran escala, son los que se llaman los modelos determinísticos. Determinístico quiere decir que se está determinando todo a partir del presente. Es decir, si yo tuviese todos los datos precisos de lo que está ocurriendo hoy en día, y esos datos y la forma en que se está interactuando la sociedad o las condiciones en que se está desenvolviendo no cambian, entonces me debiera dar precisamente lo que va a ocurrir en un tiempo después. Obviamente siempre va a haber un margen de error, pero los modelos determinísticos también se encargan de estimar ese margen de error y por lo tanto dar una buena aproximación a lo que debiera ocurrir. Son estos los modelos que más se utilizan hoy en día en epidemiología. Voy a comenzar con una historia súper conocida, archiconocida en la historia de la matemática. Es una historia bastante banal, de hecho, pero es bien bonita y que me da un modelo, un verdadero modelo matemático de una situación que es un poquito inverosímil, pero que tiene su contenido matemático. Esto es la famosa sucesión de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano de hace varios siglos, en la época renacentista, saliendo del Renacimiento. Y él propone el siguiente modelo súper simplificado de la reproducción de conejos. Dice que en la primera generación hay una pareja, una parejita de conejos que son jóvenes, y después crecen, y cuando crecen se reproducen, y entonces la pareja que está arriba pasa abajo, y cuando se reproduce me da una pareja arriba, que es una pareja de conejito y conejita chiquitito, que en la siguiente generación crecen, perdón, en la siguiente generación crecen, entonces quedan acá, pero la generación de conejos grandes, bueno, pasa a la nueva generación, pero también da lugar a una nueva generación de conejitos chiquititos. Entonces los conejos que están grandes pasan a la siguiente generación, pero también reproducen una pareja chiquitita. Los conejos que son chiquititos crecen, y los conejos que están grandes pasan a la siguiente generación y dan una chiquitita. De nuevo, aquí hay 3 parejas de conejos grandes, cada una pasó hacia abajo, pero al mismo tiempo dieron lugar a una nueva pareja de conejos chiquititas, y las parejas de conejos chiquititas pasaron abajo como conejos grandes. Y así se va reproduciendo la familia de conejos y va creciendo la población. Es un modelo súper burdo porque esto no ocurre así en la realidad. Los conejos mueren, los conejos no tienen una reproducción tan regular, etc. Pero la verdad es que es el primer modelo poblacional en la historia de la matemática, y a pesar de su sencillez es un modelo precioso desde el punto de vista intrínseco de la matemática. Porque yo puedo calcular cuántas parejas de conejos va a haber en cada etapa. Fíjense, aquí hay una pareja, luego hay 2 parejas, 3, 5, 8. Y esa sucesión de números, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, obedece a una regla matemática, que es que el número de parejas en un tiempo va a ser el número de parejas en el tiempo anterior más el número de parejas en el tiempo anterior a ese. Que en ecuaciones se escribe de esta manera: an más 2, es decir, dado un tiempo en dos unidades de tiempo más, va a ser igual a la suma de lo que había en el tiempo enésimo, o sea, en el tiempo que yo estoy midiendo, más lo que hay en el tiempo siguiente a este. Y esto es una regla matemática, y esto pasa ahora a ser un modelo matemático que me traduce lo que yo estaba mostrando sobre los conejos en fórmulas. Y con esta fórmula yo puedo operar.
yo ya no necesito empezar a hacer dibujos de conejos para saber lo que va a pasar y empezar a contarlos, porque esta fórmula trae la información de todo. Si yo sé que al principio había una pareja y luego una pareja, entonces el A1 y el A2 son iguales a 1. Y el A3 va a ser igual a 1 más 1, que es 2. 1 más 1 me queda el 2. Y luego el número que viene va a ser 1 más 2 y eso es 3. Y luego el número que viene es 2 más 3 y eso es 5. Y luego el número que viene es 3 más 5 es 8. El que viene 5 más 8 es 13. 8 más 13 es 21, 13 más 21 34, 21 más 34 son 55, etcétera, etcétera. Y la matemática se encarga de darnos, en este caso puede hacerlo, una fórmula que es muy linda, que a nosotros los matemáticos nos fascina y nos dice cuántos van a haber exactamente en tiempo n. Y bueno, a lo mejor parece un poco complicada, pero lo que es importante retener acá es que la cantidad de parejas de conejos en un tiempo n es de un orden exponencial, salvo una constante que aparece acá a la izquierda, es este numerito que es raíz de 5 más 1 partido por 2, que es el número áureo, muy famoso en matemáticas, que es 1,61 y algo elevado a la n. Quiere decir que en cada generación, esencialmente la cantidad de parejas de conejo se está multiplicando por 1,6. La verdad es que eso es bastante brutal, como decía, eso no ocurre realmente. Y eso da cuenta de que si bien este modelo desde el punto de vista matemático es muy lindo, tiene mucha belleza interna, no es un buen modelo para la dinámica de las poblaciones de los conejos. Los conejos no podrían crecer así, porque si crecieran así, rápidamente colapsarían todo el planeta Tierra y no quedaría alimentos para todos los conejos. Ujú. Pero es el primer modelo de las matemáticas aplicadas a la dinámica de poblaciones. Y pueden hallar mucha literatura al respecto. Este es un reportaje de la BBC sobre Fibonacci, el matemático que se puso a contar conejos y descubrió la secuencia divina, porque esta secuencia de numeritos 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, tiene muchísimas propiedades y se le llama en algunos contextos la secuencia divina, la secuencia de Fibonacci. Está asociado a configuraciones geométricas realmente deslumbrantes. Pero en fin, la belleza de esto viene desde la matemática intrínseca, porque desde el punto de vista de la dinámica poblacional no es muy práctico, pero justamente esta sucesión de científicos y científicas que se ve en la imagen aquí y muchos más se dan cuenta de que la matemática tiene un potencial para estudiar este tipo de procesos. Por una parte, los procesos de crecimiento y de decaimiento en poblaciones, y por otra parte, los procesos de enfermedades, que curiosamente tienden a tener leyes muy similares. Es por eso que aquí se confunden personas como Lotka, que trabajó en la dinámica de una población de conejos cuando se ve enfrentado a un depredador, y de su cabeza nacieron las famosas ecuaciones de predadores y presa, junto con la de Volterra, que no está en esta imagen, pero que es su contraparte en Italia, y Euler, que aportó hacia la dinámica de poblaciones, se interesaba específicamente en las poblaciones de seres humanos. Y estas otras personas, Daniel Bernoulli, Ross y Kermack, McKendry y Gilda Hudson, que trabajaron en dinámica de enfermedades, llegando a ecuaciones, a modelos matemáticos que son muy similares y para los cuales la similitud se explica por una razón muy sencilla. La ley que gobierna el crecimiento y decaimiento de poblaciones es esencialmente que, bueno, en general en una cadena alimenticia hay especies que son predadores y especies que son presas, y cuando se ponen en contacto los predadores con presas, la población de predadores puede comer, ¿cierto? Entonces, mientras más predadores hay, la presa va a tender a disminuir, pero si la presa tiende a disminuir, los predadores se van a quedar sin comida y luego las presas van a empezar a aumentar y se produce una fluctuación. Y toda esa fluctuación depende de la cantidad de encuentros que hay entre predadores y presa. Y en la epidemiología, la dinámica de una enfermedad está gobernada por la dinámica de encuentros entre personas infectadas y personas sanas. Y es por eso que en estos dos ámbitos de estudio, las ecuaciones que gobiernan son tan similares. Las leyes que lo gobiernan son tan similares porque tienen que ver con encuentros. En un caso, encuentro entre predador y presa, y otro entre personas sanas y personas enfermas.
Ahora, bueno, esto es una larga historia la de la epidemiología y la que nos concierne hoy en día en lo que se refiere al coronavirus tiene origen en tres trabajos muy importantes que se publicaron entre 1927 y 1932 por McKendrick y Kermack. Ellos eran investigadores escoceses que habían sido instados por Ross, que es un premio Nobel en medicina que conocía bastante de matemática, a utilizar métodos matemáticos para entender la dinámica de una epidemia. En ese momento el mundo todavía seguía en shock por lo que había sido la epidemia de la gripe española, y estas personas pasaron 20, 25 años de su vida recopilando información con lo difícil que era en la época y haciendo cálculos estratosféricos con lo difícil que era en la época sin computadores, ¿cierto? Haciendo cálculos a mano o contratando calculistas, ¿cierto? Para tratar de verificar que las leyes a las que estaban llegando, las ecuaciones a las que estaban llegando eran las correctas. Y en estos tres artículos ellos sientan las bases de la epidemiología matemática. Y lo que yo voy a tratar de hacer aquí es explicar cuáles son esas leyes. Y para eso voy a tratar de usar un modelo simplificado muy parecido al modelo de Fibonacci, pero que es muy ajustado a la realidad cuando ocurre una epidemia viral. Entonces, cuando hay una epidemia como la que estamos viviendo hoy en día, la población se divide en tres compartimentos. Está el compartimento de los susceptibles, de las personas que están sanas y que se pueden enfermar, de los infectados, las personas que se infectaron con el virus, ¿cierto? Y el compartimento R, que es el compartimento más polémico, es el compartimento de los removidos del sistema, donde removido debe ser entendido como que se recupera de la enfermedad, y vamos a asumir que si se recuperó crea inmunidad, cosa que ya estamos descubriendo que no es el caso necesariamente ahora, pero vamos a suponer eso. Pero removido también puede ser una persona que fallece. Y este fue el gran error que cometió el ministro Mañalich hace algunos meses al decir que las personas que fallecían eran consideradas como recuperadas. Ese no es el término apropiado, el término apropiado es el término removido, y los removidos consideran los recuperados y los fallecidos. Y en lugar de contar la cantidad de las personas, yo voy a contar la proporción de las personas. Entonces la proporción de las personas susceptibles más las infectadas más las removidas me tiene que dar la proporción total de la población, y eso es igual a 1. Es por eso que aquí yo tengo esta ecuación: 1 es igual los susceptibles de un día n más los infectados de un día n más los recuperados de un día n. Entonces, los susceptibles van disminuyendo, ¿cierto? Porque la gente se va enfermando. Los infectados van aumentando porque hay nuevos infectados, pero al mismo tiempo van disminuyendo porque algunos infectados se recuperan o fallecen. Y los removidos también, y los removidos van aumentando porque cada vez más infectados pasan a la categoría de removidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo que proponen estos investigadores escoceses hace ya casi un siglo? Dice, si nosotros consideramos las fuerzas más importantes que gobiernan la epidemia y tenemos los datos para el día N, es decir, sabemos que la proporción de susceptibles son, por ejemplo, el 90%, los infectados son apenas el 1% y los removidos ya van en 9%. Entonces, ¿será que con esos datos, más algunos datos que tienen que ver con cómo se está comportando la población, yo puedo saber lo que va a pasar mañana? Es decir, los días de los datos N, y por eso aquí yo coloco un índice N, me permiten calcular los datos, por lo menos aproximados, de lo que va a pasar el día N más 1, y la aproximación de la epidemiología es bastante buena y bastante razonable. ¿Qué es lo que dice? Esto puede parecer complicado, pero voy a tratar de ir explicando las ecuaciones línea por línea. Dice que si yo estoy en un día N, yo tengo una cantidad, una proporción Sn de infectados, de susceptibles, de sanos, pero al día siguiente yo voy a tener menos sanos porque algunos se me van a enfermar. Y por lo tanto, como voy a tener menos, yo tengo que restar un término. Y esos términos lo tengo que sumar a los infectados, porque los sanos se me van a infectar.
Y por eso esto aparece en los infectados del día N+1. Y por otra parte, de los infectados del día N+1, hay una porción, que es esta, que yo tengo que remover, porque ya sea se van a recuperar o lamentablemente van a fallecer. Entonces esta yo lo resto y se lo sumo a los removidos. Y eso me da los removidos del día N+1. ¿Ok? Entonces, los susceptibles descienden, los infectados suman por lo que bajaron de los susceptibles, pero al mismo tiempo pierden porque hay algunos que se remueven y esos que pierden los ganan los removidos. Es una dinámica bastante sencilla. ¿Y dónde está el punto crucial? Es que yo no puedo llegar y restar lo que se me antoje, sino que tengo que restar algo que sea razonable. Por ejemplo, a los infectados del día N, yo le estoy restando una proporción. Este gamma piensen que es una proporción de los que yo tenía en el día N, porque en el día enésimo, una proporción al otro día van a haberse recuperado. Pensemos que, como es el caso de la epidemia del coronavirus, dura aproximadamente 14 días todo el proceso, entonces ese numerito gamma debiese ser 1/14, porque cada día un 14avo de las personas que están infectadas debieran ser removidas como infectadas. Y eso quiere decir que o se recuperan o fallecen. Ahora, ese numerito que yo le estoy diciendo es un número que uno tiene que ir a corroborar con los datos que está recopilando día a día, no es necesariamente lo que les estoy diciendo, pero es una aproximación. Ese numerito corresponde a 1 sobre el tiempo que dura el periodo de la enfermedad. Y ahora, el término más importante es este. Este es beta por SN por IN. Eso es lo que yo le estoy restando a los susceptibles del día N y estoy considerando que se van a infectar y por lo tanto lo estoy añadiendo a los infectados del día N+1. Entonces, ¿por qué yo le resto y le agrego ese término? Es porque fíjense que aquí esto es sumamente importante. Aquí yo estoy multiplicando la cantidad de susceptibles con los infectados. ¿Y por qué las estoy multiplicando? Porque, como les dije anteriormente, la dinámica de una enfermedad se nutre del hecho de que los susceptibles, que están acá, se pongan en contacto con los infectados. Ahora, ¿cuántos contactos en total puede haber? Por ejemplo, si yo tuviera una población pequeña de 5 susceptibles y 7 infectados, ¿cuántos pares susceptible infectados yo puedo formar? Son, olvidé los números, pero supongamos eran 5 y 7 al otro lado. Entonces la cantidad total de pares es 35. Yo puedo elegir uno de entre 5 entre los susceptibles y uno entre 7 entre los infectados. Y entonces la cantidad de pares susceptible contra infectado que se pueden poner en contacto es el producto 5 por 7. Y es por eso que aquí aparece un producto. Ahora, este producto no tiene que aparecer en total, porque no todos se ponen en contacto con todos. Por ejemplo, si estamos en una cuarentena total rígida, prácticamente nadie se pone en contacto con nadie. Y por otra parte, también tenemos que considerar el hecho de que no necesariamente si hay contacto, eso va a acarrear el hecho de que vamos a enfermarnos. Entonces, este numerito beta, de hecho este numerito beta tiende a ser muy pequeño, me da cuenta de eso, de por una parte, qué tan infecciosa es la enfermedad. El beta va a ser más grande mientras más infecciosa es la enfermedad, y eso va a provocar estragos. Y el beta va a ser más grande mientras más actividad social hay. Y mientras menos actividad social, el beta va a ser más pequeño. En fin, estas son las ecuaciones, y si yo supiera los valores de beta y gamma, esto me dice lo que va a pasar en el futuro. Si yo sé en un día N cuáles son los susceptibles, la cantidad de susceptibles, de infectados y de removidos. ¿Por qué? Porque si yo tengo los datos, por ejemplo, en el día 1, yo coloco todos los datos en el día 1, entonces yo puedo calcular, yo tengo todos los datos S1, I1 y R1 y los coloco en los lados derechos de estas ecuaciones y yo obtengo lo que va a pasar en el día 2. Voy a tener S2, I2, R2. Luego, coloco todos esos datos y pienso en esta misma ecuación, pero en lugar de colocar N, coloco N+1. Coloco todos los datos y lo que me va a salir a la izquierda va a ser lo que va a pasar en el día N+2.
Luego coloco los datos del día n+2 y me sale lo que pasa en el día n+3 y así sucesivamente. Es decir, yo conozco el valor de beta y gamma, cosa que no es sencilla. Y además coloco los valores de S1, I1, R1, yo puedo ir conociendo los valores que debiesen aparecer en los días posteriores. Y esta es la idea del modelo de epidemiología básico, se llama el modelo SIR, y la sigla es evidente por los compartimentos de la población en la que la dividimos, los susceptibles, los infectados y los removidos. Como se dan cuenta, son ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones de Fibonacci, salvo que en Fibonacci solo íbamos considerando un numerito. Aquí hay 3 numeritos que están interactuando entre ellos. De hecho, lo más importante es cómo interactúan el S con el I, y es porque aparece este producto, y este producto hace que el modelo sea complejo. Esto le entrega la complejidad al modelo, una complejidad que no tiene el modelo de Fibonacci. En fin, cuando uno tiene estas ecuaciones, uno las puede implementar a mano, aunque implementarlas a mano cuesta tiempo, hay que ir haciendo los cálculos paso a paso, primero recopilar la información y luego ir haciendo los cálculos. Pero esto es algo que fácilmente puede hacer una planilla de cálculo. Esto está hecho muy rudimentariamente en una planilla de cálculo. Yo partí en un día con 0,9999 de susceptibles y apenas 0,0001 de infectados. Eso quiere decir 1 entre 10.000, creo. Y bueno, en el primer día no habían removido porque todavía nadie se recuperaba ni se moría de la enfermedad. Y he hecho andar la maquinita y le coloqué estos valores para que los vean. El beta es un 0,2 y el gamma es un 0,074 y me da esas curvas. Estas son las famosas curvas de la epidemiología, donde la más importante es la curva que está en rojo, porque la curva que está en rojo es una curva que se levanta, empieza a crecer la cantidad de infectados y luego llega a una cúspide y luego baja. Y dependiendo del valor de beta, es cuánto se va a levantar esa curva roja. Si el beta es muy grande, esa curva se va a levantar muchísimo. Y si es más pequeño, esa curva se va a levantar poco. Y recuerden, el beta era grande si el virus era muy infeccioso, cosa que es el caso. Y por otra parte, si tenemos mucha actividad social. Y en este momento lo único que podemos controlar para controlar un poco que esto no colapse, ¿cierto? Es que tengamos control de nuestra actividad social y eso es lo que se pretende a través de las medidas de confinamiento. Bueno, este modelo, como le expliqué, es bastante sencillo. Hoy en día se ocupan supercomputadores para echarlo a andar rápidamente, se recolecta información por todas partes, se hacen modificaciones, se hacen mejoras, pero en la base el modelo sigue siendo el mismo. Y la verdad es que es sumamente efectivo cuando se hacen los cálculos bien, en el sentido de que este modelo depende de 2 valores que son súper importantes, el beta y el gamma, y esos valores no es tan fácil calcularlos. Ese es el gran desafío de la implementación de estos modelos. Pero en fin, aquí hay un ejemplo tomado de un libro, de un texto, que da cuenta de lo que pasó realmente. Abajo está lo que pasó en una epidemia en Nueva York en los años 60, y esto, lo de arriba, era lo que preveía el modelo matemático, y la verdad es que se ajusta bastante bien. Parecen diferentes, pero es porque están en escalas de tiempo diferentes, pero la verdad es que se ajusta súper bien. Y piensen que esto se hacía en los años 60 cuando todavía no estaban los computadores dando vueltas, sino que esto se hacía esencialmente con cálculo a mano. Es decir, la matemática, cuando se implementa bien, no requiere necesariamente de grandes medios tecnológicos, porque lo que está por detrás, el modelo es muy sólido. Luego, como les decía, los modelos se pueden mejorar, se pueden refinar, y hay muchas escuelas en todo el mundo, los equipos de epidemiología matemática trabajan en eso. Este es el primer refinamiento que ya se fue propuesto hace casi 90 años en los mismos trabajos de estos investigadores escoceses, ¿cierto? Se llama el modelo SEIR, que es mucho más atingente a la epidemia de hoy, que es que una vez que uno adquiere el virus, queda en categoría de expuesto, y en ese momento está incubando el virus, y todavía no desarrolla la enfermedad. Entonces es un periodo especial que hay que considerar dentro de las ecuaciones, y en ese periodo uno todavía no contagia al resto, pero va necesariamente a decantar
en una enfermedad. Y las ecuaciones son más complicadas, pero la lógica es esencialmente la misma. Ahora hay que, en vez de ir calculando 3 numeritos, hay que ir calculando 4 numeritos y uno va a saber lo que va a pasar en el futuro. Y si uno quiere ponerse ya más complejo, voy a volver atrás y voy a explicar algo. En vez de escribir Sn más 1 igual a Sn menos esto, voy a escribir Sn más 1 menos este término Sn es lo que queda acá. De la misma manera, In más 1 menos In es lo que queda de este lado. Y Rn más 1 menos Rn es gamma por In. ¿Okay? Entonces, en lugar de ir mirando lo que va a quedar al otro día, voy a mirar la diferencia de lo que queda al otro día con lo que hay hoy. Y eso es lo que está escrito acá. La diferencia entre lo que va a haber mañana con lo que hay hoy es esto de acá. La diferencia entre lo que hay mañana y lo que hay hoy es esto de acá. Y la diferencia de lo removido de mañana con lo removido de hoy es esto que hay acá. ¿Por qué lo escribo así? Porque ahí yo estoy mirando diferencias de un día para otro. Pero en matemática nosotros somos un poquito reticentes a ocupar escalas de tiempo que sean discretas, es decir, de un día para otro. Nos gustan las escalas de tiempo continuas, y cuando nosotros hacemos diferencias de un tiempo a otro tiempo, que es esencialmente el mismo tiempo, es un tiempo continuo, la herramienta matemática que utilizamos es el de la derivada, la razón de cambio instantánea, y es por eso que lo que yo tengo escrito acá al lado derecho son las ecuaciones que ustedes pueden haber visto en muchas partes del modelo SIR, el modelo SIR de tiempo continuo, que es un sistema de ecuaciones diferenciales. No es exactamente estas sucesiones de numeritos, sino que son ecuaciones un poco más complicadas desde el punto de vista de la matemática, pero que hoy en día los computadores pueden resolver de manera aproximada. La verdad es que es esencialmente lo mismo. Esto es por si lo han visto por allí en algún reportaje, como algo súper sofisticado y que uno piensa, no, esto es matemática ultra desarrollada y por eso esta cosa es tan difícil. La verdad es que no. Lo que está a la derecha es esencialmente lo mismo que está a la izquierda, y lo que está a la izquierda, lo mismo, es algo que se puede calcular usando aritmética sencilla. Y esto sería el modelo SEIR de tiempo continuo, y luego uno puede seguir colocándole más y más variables a las cosas. Por ejemplo, puede lo que uno llama georreferenciarlo, es decir, no solo me interesa saber cuántos enfermos hay en un día, sino que también me interesa saber más o menos dónde están. Y entonces allí yo divido la población, por ejemplo, de los susceptibles en compartimentos S1, S2, S3, por lugar geográfico. Digamos, S1 son los sanos de una provincia, S2 los sanos de otra provincia, S3 los sanos de otra provincia, etc. ¿Y por qué? Porque la gente entre localidades tiende a conectarse internamente de una manera y de una localidad con otra de otra manera. Por ejemplo, si mucha gente de una comuna X va a trabajar a la comuna Y, entonces, a pesar de que X e Y pueden estar geográficamente distanciados, el nivel de conexión que hay entre ellos y por tanto de contagio, porque se ponen en contacto sanos con enfermos, va a ser alto. Y eso es lo que hace la georreferenciación. Y entonces aquí hay que hacer más cálculos todavía, pero como les decía, un computador bien programado lo hace. El gran problema es calcular exactamente qué valores específicamente del beta yo tengo que colocarle a la ecuación para que funcione. Eso es algo que no es para nada sencillo y depende de mucha información y depende de cuán ajustados están los datos con los que uno dispone para echar a andar esta maquinaria. Si uno tiene malos datos, esta maquinaria deja de ser útil. De hecho, existe una expresión archiconocida en este ámbito que se llama la epidemiología matemática, y la expresión dice, está en inglés, dice garbage in, garbage out. Es decir, si tú le metes basura a este sistema, te va a entregar información basura. No sirve. Y es por eso que es sumamente importante tener información de calidad, cosa que lamentablemente en Chile a lo largo de toda la epidemia no hemos tenido. Voy a terminar esta exposición tratando de explicar algo sobre estos coeficientes. Entonces estos coeficientes beta y gamma que aparecen en
En las ecuaciones depende de la enfermedad. Como les dije, el gamma es esencialmente 1 sobre la cantidad de días que dura la enfermedad. Eso no es muy difícil de establecer. El problema es el beta, porque el beta depende del virus y de la actividad social. Pero cuando uno hace el cociente de beta por gamma, ese es un número que es muy importante, y ese número se le llama tasa de reproducción, o número de reproductivo en realidad, y se denota por R0. Y hay mucha información circulando en la prensa, sobre todo sobre este numerito R0, y que hay que andarlo pillando, hay que andarlo calculando, porque nos dictamina cuánto está eh, avanzando la enfermedad. Y para que vean, esto se transforma en matemática teórica, de hecho, porque es un verdadero teorema, es decir, una ley fundamental de la matemática dice que si este R0 es mayor que 1, entonces se va a desencadenar una epidemia con ritmo exponencial, que está gobernada por el R0. Y si es menor que 1, hay control de la situación y esto no se desencadena, no crece de manera exponencial. Lo que hay que pensar es que con el coronavirus, el R0 natural es algo así como 2,4. Es algo muy grande, es realmente brutal. Cuando les digo al natural, quiero decir, si la gente estuviese saliendo a la calle con normalidad y dejáramos andar el virus con total normalidad, el R0 sería algo así como 2,4, y eso significaría que reventaría rápidamente la población, empezarían a enfermarse sistemáticamente y haría colapsar rápidamente el sistema hospitalario. Entonces lo que uno persigue en este lenguaje matemático es bajarle el valor al beta, que el beta sea más pequeño para que el beta sobre gamma, el gamma no lo puedo controlar, pero el beta sobre gamma sí, el beta sobre gamma va a ser más pequeño, el R0 va a ser más pequeño, y si logro que sea menor que 1, yo controlo la enfermedad. Entonces, en lenguaje matemático, controlar la enfermedad significa controlar un número. Ahora, ¿cómo controlo ese beta? Hay dos maneras de hacerlo. Una es con cuarentena, cosa que la gente no se ponga en contacto uno con otro. Algo mucho más inteligente y mucho más efectivo es con trazado y aislamiento, es decir, perseguir a la gente que está infectada. Porque recuerden, la dinámica de la enfermedad es que los infectados se pongan en contacto con los susceptibles, ¿cierto? Con los sanos. Entonces, si yo logro detectar rápidamente a los infectados y aislarlos del resto de la sociedad, aislarlos de interacciones sociales, entonces este contacto entre infectados y susceptibles no se va a producir y el beta va a bajar rápidamente. Eso es mucho más eficaz que hacer cuarentena. En cuarentena estamos aislando todo el mundo de todo el mundo, y en cambio con trazado y aislamiento estamos aislando realmente a quienes debemos aislar, que son los infectados. En fin, si ustedes quieren conocer un poco más sobre el asunto, pueden entrar a esta página que se llama Paisajes Matemáticos. Hay 2 o 3 artículos súper interesantes sobre el asunto. Se llama Modelamiento de una epidemia, Segundo modelamiento de una epidemia, y tienen algunas herramientas interactivas donde ustedes pueden colocar los valores de los parámetros y ver qué es lo que pasa con las curvas de los infectados y cómo crecen, cómo decrecen, etcétera. Los ven en línea para que se den cuenta de que esto es un conocimiento súper dominado en el ambiente de la epidemiología matemática y que se pone en la práctica cada vez que hay una enfermedad. Lamentablemente, cuando estamos frente a una enfermedad nueva, es difícil colocarlo en la práctica en un inicio, porque justamente hay que entregarle estos valores iniciales que para una enfermedad nueva se desconocen. Ese es el gran problema de este tipo de cosas. Pero, en fin, me gustaría haberles tratado de transmitir que la matemática efectivamente sí salva vidas, puede salvar vidas, y de hecho ha salvado vidas. Y estas ecuaciones que se ven tan áridas, ¿cierto? Que las que están en el lado derecho, son las ecuaciones del modelo CIR, efectivamente han salvado la vida de millones de seres humanos porque han permitido controlar enfermedades. Y otra cosa súper importante que han hecho durante el siglo XX es que han dictaminado las reglas o han sentado los protocolos para que se realicen las campañas de vacunación. Porque antes de que existieran estos modelos matemáticos, no se entendía bien cómo debían ser distribuidas las vacunas, y luego
gracias a los modelos se entendió una ley fundamental. Quizá hoy en día a nosotros no nos compete tanto, o no nos competía tanto este asunto, justamente porque no habíamos vivido situaciones de estrés como la que estamos viviendo hoy en día, que todos esperamos que llegue una vacuna. Pero si vamos a generaciones anteriores, bueno, generaciones anteriores todavía sufrieron, por ejemplo, la epidemia de la viruela, que mataba a millones de personas en el mundo, y que solo fue controlada y erradicada, de hecho, de la faz de la Tierra hacia fines de los años 70, principios de los 80. Entonces, por ejemplo, les voy a dar una ley sobre la vacunación, y que tiene que ver también con la epidemia. Cuando se vacuna a una proporción de la población, esa población queda inmune, y eso significa que en nuestro modelo de epidemiología, el modelo SIR, esa parte de la población ya no es considerada como susceptible a enfermarse, porque justamente está inmune. Entonces yo lo retiro de los susceptibles. Y como consecuencia, eso hace que este factor, este número reproductorio, el R0, este numerito que era tan importante, baje de lo que era originalmente a una proporción de él. Y esa proporción va a ser exactamente lo contrario de la población que no fue inmunizada. Es decir, si la proporción de la población inmunizada es P, el R0 se va a multiplicar por 1 menos P. Por ejemplo, si se vacuna el 90% de la población, el R0 se va a multiplicar va a corresponder a un 10% de lo anterior, es decir, se va a multiplicar por un décimo. O sea, se va a dividir por 10. Y eso va a ser muy positivo para controlar la enfermedad. Entonces, si hubiese vacuna, y yo quisiera controlar la enfermedad, yo lo que necesito es que este nuevo número reproductorio, 1 menos P por R0, se haga menor que 1. Y eso es una ecuación, y uno la resuelve, y dice que si yo vacuno a esta proporción de la población, R0 menos 1 dividido por R0, entonces el número reproductorio nuevo que va a aparecer va a ser menor que 1, y por lo tanto ya no va a haber epidemia. Y eso explica por qué, por ejemplo, en las campañas de vacunación no se busca vacunar a todo el mundo. Se sabe que basta con llegar a este porcentaje de la población para controlar una enfermedad. Y este es la misma proporción de población que se necesita que se infecte si no hay vacuna y dejamos que la enfermedad se propague, para que la población se vuelva inmune como sociedad, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Necesitamos que esta cantidad de enfermos, de personas, se hagan inmunes. Si no hay vacuna, significa que se hagan inmunes enfermándose. Y la verdad es que es bastante brutal. ¿Ah? Si pensamos con el R0 de hoy en día, con el R0 al natural del coronavirus, que es algo así como 2,4. 2,4 menos 1 dividido por 2,4 es algo así como un 6 décimos, casi 6 décimos. Es decir, estamos hablando de que para que se controle naturalmente la enfermedad debería enfermarse el 60% de la población. Si ustedes piensan en las tasas de letalidad de esta enfermedad, se van a dar cuenta que necesitaríamos que muriera mucha gente para que se llegue a que naturalmente seamos inmunes a esta enfermedad. Eso es lo que causa perdón, me fui muy atrás en la presentación, tanto, tanta controversia, ¿cierto?, a la hora de escoger un camino de inmunidad de rebaño. Necesariamente un camino de inmunidad de rebaño trae consigo un porcentaje de muerte que personalmente considero inaceptable. En fin, muchas gracias y espero que le haya quedado un poquito más claro cómo funcionan las matemáticas en este contexto, y como les decía, pueden visitar esta página Paisajes Matemáticos para aprender un poco sobre estos modelos matemáticos y interactuar con los programas computacionales que están disponibles allí.